Soy médica en un hospital que ya no recuerda mis sueños de juventud. Tengo 30 años, trabajo en el mismo despacho donde aprendí a medir latidos que no siempre se oyen, donde las luces fluorescentes han visto más deseos renunciar que esperanzas nacer. Vivo sola, mi casa es un apartamento silencioso con plantas que me recuerdan que aún tengo cuidado que dar. No busco compañía, no la necesitaba hasta la tarde en que todo cambió, sin estruendo, con la discreción que tienen las aguas que encuentran su cauce. Ese día había tenido consultas desde la mañana, la sala de espera llena de historias pequeñas y urgentes, un anciano que teme perder la memoria, una mujer con la voz quebrada por la noticia de un tumor benigno, un joven que necesita que alguien le diga que todo estará bien. Me gusta pensar que soy buena en eso, en escuchar y ordenar, en poner palabra médica donde hay caos. Mi rutina me sostiene como el borde de una mesa sostiene una taza de té, firme, sin brillo. Entró él, sin avisar, con la naturalidad de quien no quiere ser observado. Era un paciente nuevo, había llamado para una cita por un problema que, en su voz, sonaba más vergonzoso que doloroso. No voy a decir su edad, no hace falta. Un hombre que, por su manera de moverse, podría haber pasado por muchas vidas. Traía en la mirada algo parecido a la timidez de quien teme haber roto las reglas. La consulta empezó como todas, preguntas controladas, precisión en las palabras, esa distancia que protege a ambos. Pero había algo en su respiración que me llamó la atención, un temblor suave, no de enfermedad sino de nervio vivo. Cuando le pedí que se acomodara en la silla, noté que su mano buscó, sin saberlo, el borde del escritorio. Fue entonces cuando lo vi. No fue una escena de película, no hubo gesto teatral. Vi cómo, con la misma culpa que se guarda un secreto, él se dejaba llevar por un gesto de alivio que nos traiciona a todos en momentos privados. Mis ojos se encontraron con lo que hacía y mi primer movimiento fue el de apartar la mirada, como si con eso pudiera devolverlo a la normalidad. Pero no pude. La curiosidad humana, esa que a veces reemplaza a la ciencia, me retuvo. Hubo, en su rostro, una mezcla de vergüenza y una pausa que pedía permiso sin palabras. Me sentí sorprendida por la calma que siguió. No hubo reproche verbal, ni alejamiento abrupto. Le ofrecí, de forma profesional, un pañuelo, fui consciente inmediatamente de la formalidad de ese acto, de cómo podía convertirse en un gesto íntimo si alguien lo deseaba. Él me miró como quien no sabe si está permitido respirar. Hubo un segundo de silencio, y en ese silencio algo cambió, en vez de la habitual vergüenza, se abrió una pequeña ventana de honestidad. Comenzamos a hablar. Primero sobre lo que su cuerpo necesitaba, sí, hablé de salud, de hábitos, de autocuidado, y luego de lo que la soledad puede hacerle a una persona. Hablamos de la rutina, de los deseos que se vuelven compañeros incómodos en noches largas, de la culpa que a veces inventamos para no sentirnos débiles. No utilicé palabras que sonaban a acusación, elegí las que curan, comprensión, referentes, límites. Él respondió con una franqueza que me dejó sin la armadura habitual, me contó de la falta, de los encuentros fallidos, de la manera en la que su cuerpo pedía consuelo cuando su vida no se lo daba. Mi papel, claro, era el de guía. Le expliqué técnicas para reconectar con su propio cuerpo sin hacerse daño, estrategias para hablar con un terapeuta sexual si lo deseaba, hábitos para encuadrar el deseo sin que se convierta en una urgencia. Pero entre líneas, hubo algo más, una corriente subterránea de reconocimiento. No era solamente un problema clínico el que resolvíamos, era una soledad que ambos reconocimos con distinta piel. Salió de mi despacho con un paso más ligero, y yo, sorprendentemente, sentí un hilo de inquietud que no sabía cómo atar. Esa noche, al cerrar la puerta de mi apartamento, repetí sus palabras como si fueran recetas olvidadas. Me pregunté por qué la imagen de su rostro se me quedó pegada a la retina. No fue morbo, fue una sensación más parecida a la empatía llevada al extremo, donde las fronteras profesionales se ven tentadas por la posibilidad humana de entender y ser entendidos. Los días siguientes, por prudencia, intenté preservar la distancia. Pero el destino, que en un hospital parece siempre estar de guardia, organizó los encuentros con la misma discreción que él y yo habíamos tenido en la consulta. Lo encontraba en pasillos, en la cafetería, en la sala de espera. Empezamos a intercambiar saludos que se alargaban, preguntas breves que se convertían en pequeños diálogos. Cada conversación nos hacía más cercanos,
y eso asustaba a mi ética como médica y a mi corazón como mujer. Recuerdo la tarde en la que acepté un café con él fuera de la institución. Fue un acuerdo sencillo, hablar de sus progresos, ver cómo llevaba los ejercicios que le había propuesto. Nos sentamos en un café pequeño, con ventanas empañadas por la lluvia. Hablamos de banalidades al principio y luego, de pronto, de recuerdos de infancia. La voz de alguien que ha aprendido a escuchar, la mía, lo escuchaba sin juzgar. Él me relató cómo, de joven, aprendió a buscar refugio en actos que le daban alivio momentáneo, cómo, con el tiempo, empezó a desear algo más que consuelo efímero, una relación, un afecto verdadero. En ese momento, la conversación dejó de ser estrictamente terapéutica. Tuvo la ternura de una confesión que nadie esperaba, me dijo que nunca antes había sentido que alguien lo comprendiera sin avergonzarlo. Me miró con respeto, con esa mezcla compleja de gratitud y una luz nueva, y me di cuenta de la responsabilidad que llevaba entre manos. No era solo ayudarle a gestionar un impulso, era acompañarlo en la búsqueda de compañía auténtica. Lo que vino después fue una negociación lenta y cuidadosa. Puse límites claros, debía haber transparencia y responsabilidad, él debía entender las implicaciones de cualquier vínculo con su doctora. Fue honesto y aceptó las condiciones que propuse, sabiendo que nuestra relación no podía surgir de la opacidad. Acordamos pausas, tiempos en los que su tratamiento mental y físico seguirían siendo prioritarios. Acordamos, también, que si alguna vez sentía que mi rol como profesional comprometía su bienestar, lo pararíamos todo. Conforme nos conocimos, descubrí capas de su persona que me sorprendieron. Era generoso en pequeñas maneras, recordaba nombres de flores que yo mencionaba al pasar, traía libros que sabía que me gustarían, hacía chistes que me hacían reír cuando menos lo esperaba. Su risa tenía la capacidad de hacer más liviana la pesada seriedad de mi día. Él, a su vez, apreciaba mi manera de estar presente y mi constancia. No éramos dos personajes en una historia prohibida, éramos dos seres que, en una ciudad donde la soledad es normal, se reconocían. Había noches en las que me cuestionaba hasta qué punto estaba cruzando una línea que no debía. Pero también hubo noches, y fueron muchas, en que me sentí viva de una manera que la rutina no había logrado despertar. No voy a describir actos que no son necesarios, mi relato no busca citar sino explicar el lento proceso de tránsito entre lo profesional y lo humano. Quiero que el lector entienda cómo las almas se rozan y, a veces, se enamoran en los lugares menos pensados. Con el tiempo, lo que había empezado como una serie de encuentros tímidos se transformó en encuentros donde la intimidad era respeto. Aprendimos a construir espacios seguros, noches de confidencias, paseos sin apuro, comidas compartidas. Nos respetamos. Yo seguí siendo su médica en términos de seguimiento, pero también acepté que en la esfera privada las reglas que nos regían mudaban. Hubo consultorías éticas consultadas, conversaciones con colegas, siempre con su consentimiento y preservando su anonimato, y decisiones sopesadas. No fue un salto impulsivo, fue una escalera que subimos con cuidado. Y así, poco a poco, lo improbable se fue convirtiendo en costumbre, una costumbre cálida, que no borraba la sombra ética pero la hacía manejable mediante la honestidad. Lo que comenzó en mi despacho, envuelto en culpa y desconocimiento, se transformó en algo que se sostenía en la transparencia. Él dejó de buscar alivio apresurado, buscó compañía, y yo, que había jurado cuidar, encontré en su compañía un modo nuevo de cuidar. Al finalizar aquel primer episodio que cambió mi vida, supe que la historia no terminaría en la puerta del hospital. Algo se había encendido que no se apagaba con la luz del día. Sabía también que, si quería protegernos, debía ser paciente, y que cada paso tendría que estar marcado por responsabilidad y amor sincero. No voy a decir más ahora, lo que sigue es la continuación de una historia que aprendió a respetar sus raíces y a crecer a pesar de ellas. Si quieres, cuando me digas, seguiré contando cómo esos encuentros se transformaron en una vida compartida, con conflictos, decisiones y, finalmente, un compromiso que nadie hubiera previsto en el inicio silencioso en mi despacho. Pasaron unas semanas desde aquel primer café. Nos veíamos con cierta regularidad, siempre bajo el pretexto de revisar su evolución. Yo seguía intentando convencerme de que todo era profesional, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. No era solo su paciente. Era alguien que había tocado una fibra que creía dormida. Una tarde,
cuando el hospital estaba casi vacío, él pasó por mi despacho con una excusa: dejar unos análisis. Llovía. La luz de la tarde caía gris sobre los cristales empañados. Me pidió si podía esperar a que escampara. Le dije que sí, aunque ambos sabíamos que la lluvia era lo de menos. Nos quedamos en silencio un rato. Yo, detrás del escritorio, él, de pie junto a la ventana. Se oía el sonido suave de las gotas, y ese silencio se hizo denso, como si el aire se llenara de palabras que ninguno se atrevía a decir. Finalmente, fue él quien habló. A veces siento que mi cuerpo ya no me pertenece, dijo, sin mirarme. Como si solo funcionara cuando estoy contigo. Su sinceridad me atravesó. No era una frase romántica, era una confesión desnuda, honesta. Me acerqué despacio, más como médica que como mujer, o eso quise creer. Le puse una mano en el hombro y le dije que debía aprender a confiar en sí mismo. Pero al hacerlo, noté el leve temblor de su piel, la respiración contenida. Mi propia voz se volvió más suave, más cercana. No te perteneces a nadie, susurré, pero tampoco tienes que cargar con la soledad solo. Él levantó la mirada y, por un instante, no vi a mi paciente, sino a un hombre cansado de estar solo. Ese momento fue el punto sin retorno. No hubo gesto impulsivo, no hubo promesa. Solo una comprensión mutua que no necesitó palabras. Desde aquel día, las fronteras se fueron desdibujando con delicadeza. Dejamos de fingir que solo nos unía una consulta. Caminábamos juntos después del trabajo, compartíamos silencios que decían más que cualquier conversación. Y, aunque todavía intentábamos mantener la apariencia de distancia, sabíamos que ya estábamos del otro lado. Una noche, después de una larga guardia, lo encontré esperándome afuera, con 2 cafés en la mano. No dijo nada. Solo me los tendió y sonrió. Yo acepté, y al hacerlo, sentí que había dejado entrar algo más que el aroma del café, una promesa silenciosa de compañía. Aquel gesto sencillo marcó el inicio de lo nuestro. No un romance de película, sino una historia real, tejida con respeto, temores y ternura. Sabíamos que no sería fácil, que habría juicios y dudas. Pero también sabíamos que, en un mundo donde todo se mide y se controla, habíamos encontrado algo que simplemente era. Y así, sin declararlo abiertamente, empezamos a caminar juntos, cuidando cada paso, como quien sostiene una llama pequeña en medio del viento. Han pasado algunos años desde aquel día en que la lluvia nos reunió en mi despacho. Hoy, mientras escribo esto desde la casa que compartimos, me parece increíble pensar que todo comenzó con un malentendido, con un momento que pudo haber destruido carreras y reputaciones, pero que, con cuidado y verdad, se transformó en amor. Dejé el hospital un tiempo después. No por escándalo, sino por elección. Necesitaba recuperar el sentido de mi vocación, sin las miradas ni los murmullos. Él me acompañó en silencio, sin presionarme. Construimos una vida sencilla, desayunos tranquilos, caminatas por el parque, conversaciones largas sobre todo y nada. A veces, cuando lo miro mientras lee o cocina, recuerdo aquella primera mirada suya, culpable, temerosa, humana, y sonrío. No porque haya sido una historia perfecta, sino porque fue real. Aprendimos a respetar el pasado, a cuidarnos con delicadeza, a no dejar que el miedo decidiera por nosotros. Nos casamos sin ceremonia grande, sin testigos curiosos. Solo nosotros dos, una tarde luminosa de primavera. Me temblaron las manos al ponerle el anillo, pero no de duda, sino de gratitud. Hoy sigo siendo médica, aunque de otra manera. Atiendo en una pequeña clínica privada, donde escucho más y hablo menos. Él, con su calma y su lealtad, se convirtió en mi refugio. Ya no somos doctora y paciente, sino 2 almas que aprendieron que incluso en los lugares más fríos, como un despacho de hospital, pueden hacer algo cálido, limpio y duradero. Y cuando me preguntan si creo en el destino, sonrío. No lo sé. Pero sé que a veces la vida, en su manera misteriosa, nos pone frente al alma correcta, justo cuando menos lo esperamos.